Dios va a hacer algo grande con su pueblo, porque es un Dios que siempre busca a su pueblo. Saben, nosotros creemos que nosotros le buscamos a Él, pero es Dios quien constantemente nos busca a nosotros. Es el Dios fiel, es el Dios fuerte, es el Dios bueno, es el Dios poderoso y es el que esta noche preparó algo para su pueblo. ¿Lo creen conmigo? Amén. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra. Estoy muy feliz de estar acá. Mi nombre es Maya Alonso, vengo de la ciudad de Guatemala. Alonso es el apellido de mi esposo y ese es el que llevo. Me acompaña mi hija Abigail y estamos pasando un tiempo hermoso junto a ustedes en esta iglesia, junto a sus pastores y junto a toda la gente tan linda que está por acá. Yo entiendo que esta noche es de milagros, amén. Bueno, y el Señor ha preparado algunos milagros que yo creo que a veces no estamos tan conscientes que también suceden. Cuando leemos en la Biblia que Él llevó nuestras dolencias, cuando leemos que en la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades, pocas veces nos ponemos a pensar que Él también llevó las dolencias del corazón. Pocas veces nos ponemos a pensar que Él también llevó las dolencias del alma. Y todo aquello que se englobaría en salud mental, Jesús también lo llevó en la cruz. De tal manera que en Él tenemos acceso a todo eso. Y yo sé que los días viernes el Señor siempre visita esta casa, amén, con milagros y prodigios. Y hoy el Señor trae un milagro para el corazón de las familias. Cada uno que está acá pertenece a una familia, esa familia de origen, y luego la familia que se extendió. Y lo que yo sé por la Biblia es que Dios ama al ser humano y ama las familias. Fue Él el que le dijo a Abraham en aquel pacto eterno: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es algo que tenemos que atesorar en el corazón. Dios ama nuestra familia. Y he aprendido que toda familia en Dios funciona. Yo soy terapeuta de profesión, soy psicóloga, soy psicopedagoga, soy logoterapeuta. Hay otro día les cuento qué significa todo eso. Y analista existencial. Otro día yo les cuento. Pero en algún momento de la psicología, alguien dijo que había familias funcionales y disfuncionales. Yo lo que les puedo decir como terapeuta cristiana es que en Cristo toda familia puede funcionar. Toda. No importa la estructura. No importa que esté solo la mamá con los hijos. No importa que esté la abuela, los padres. No importa que en lugar de que hayan sido concebidos en el vientre, hayan sido concebidos en el corazón por adopción, esa familia también es bendecida y puede funcionar. Porque en Cristo toda familia puede funcionar. Y esas son buenas noticias para todos. Entonces quiero que hoy nos vayamos a la palabra y quiero que vayamos al primer versículo que está en Génesis, que con eso solamente vamos a introducir un poco lo que Dios quiere hablar esta noche. Dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y estamos hablando de Génesis 2, estamos en las primeras páginas de la Biblia. Y en cuanto Dios hace a Adán y lo observa, lo primero que nos enseña son las necesidades humanas básicas. La primera necesidad que fue suplida en el Edén fue la necesidad de Dios. Porque no hubo ser humano sin presencia de Dios ahí. La primera necesidad básica de todo ser humano es estar conectado con Dios. La segunda necesidad, de acuerdo a este versículo, es no estar solo, estar acompañado. No estamos hechos para recluirnos, no estamos hechos para escondernos, no estamos hechos para ser solitarios empedernidos. Estamos hechos para estar en relación. Dios nunca ideó un ser humano para que estuviera solo en un rincón. No, estamos hechos para estar en relación. Y no solamente en una relación romántica y amorosa,
que son muy lindas o no. Otro día yo les voy a contar. Sino en una relación con el prójimo, con el igual. Somos comunitarios, a la vez que personales. Y lo que acabamos de ver acá, cuando subieron los señores policías, es esa acción comunitaria. El prójimo. Todos estamos en una misma comunidad y nos bendecimos. Entonces el versículo dice, no es bueno que el hombre está solo. ¿Qué era lo que necesitaba? Y saben una cosa, en este momento nos cuesta mucho, padecemos mucho de soledad y nos cuesta pedir ayuda. 3 necesidades básicas: estar en conexión con Dios, estar en relación y tener la capacidad de pedir ayuda. Y eso es básico para la vida humana. Pero ¿saben? Con todas esas necesidades uno emprende una historia familiar. Toda familia tiene su historia. Toda familia. Y hoy nos vamos a embarcar en una historia de la Biblia. Y quiero que vayamos, por favor, a Génesis. Vamos a empezar a Génesis 37. Y quiero decir algo antes de empezar. Todas las familias están en el corazón de Dios. Todas las familias necesitan un Salvador. Basta con ver la primera familia en la Biblia. ¿Recuerdan? Adán, Eva, Caín, Abel y Set. ¿Cómo les fue a esa primera familia? Es terrible. Fue terrible, ¿recuerdan? Una pelea entre hermanos, padres enterrando un hijo. Terrible. La Biblia también nos muestra que ser familia requiere de algo. No es fácil, requiere esfuerzo, requiere trabajo, porque todo lo que vale la pena requiere esfuerzo y requiere trabajo. La Biblia también nos muestra que los padres pecamos y los hijos pecamos, ¿sí o no? Y necesitamos un Salvador y un Redentor, pero la Biblia también nos muestra que lo tenemos. El ciclo está cerrado. Ahora, es justamente en la familia que se dan los aprendizajes básicos y esenciales. En la familia se aprende a reír y a llorar. O en la familia es donde te enseñan, aquí no se llora. En la familia se aprende a guardar secretos o a revelarlos en reuniones familiares. Ok, se rieron todos, muy bien. En la familia se aprende la lealtad o la deslealtad. La familia es el primer lugar donde somos perdonados o condenados. En la familia es el primer lugar donde nos enseñan a creer o a dudar. ¿Sí o no? Es en la familia en donde tenemos todos esos aprendizajes esenciales. Pero gracias a Dios tenemos la palabra para que el Señor pueda operar en nuestras familias. La Biblia no es un libro de familias perfectas. No lo es. Es un libro de esperanza para toda familia humana imperfecta, necesitada de un Dios perfecto que la ame, que intervenga poderosamente y sobrenaturalmente en su necesidad humana, en su historia humana. La Biblia no es un libro de familias perfectas, pero es el libro del Dios que diseñó la familia y quiere bendecirla. Este es el principio. Lo que Dios establece, Él lo regula y Él lo bendice. Lo que Dios establece, Él lo regula y Él lo bendice. Las familias fueron establecidas por Dios. Dios dice cómo ser familia y Dios bendice a cada familia. Y bueno, ¿se recuerdan que les hablé de Abraham, a quien Dios le prometió, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Pues vamos a ir a Génesis a estudiar un poco del nieto de Abraham, uno de los nietos de Abraham que se llamaba Jacob. Y quiero pedirles por favor que me acompañen a Génesis 37. Estamos leyendo la versión La Biblia de las Américas. 37 del 2 al 4. Yo casi no hago esto, pero hoy sí lo quiero hacer. Dígale al de la par, hoy vamos a leer muchos versículos. Muchos, dígale, son muchos. Enfócate, díganle, enfócate. Vamos a leer muchos versículos. Muy bien. Y dice 37:2, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Mire cómo empieza la historia. Es el nieto de Abraham, me van siguiendo. Esta es una historia en la que nos vamos a embarcar hoy. A mí me gusta mucho contar historias. Y la historia de este padre inicia con un hijo. Miren qué rara la narrativa. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. 2 puntos. José, esa es la importancia de los hijos en la vida de los padres. Ahora, quiero que recordemos algo. No todos los que estamos aquí somos padres o somos madres, ¿cierto? Pero todos somos hijos. Y Dios trae milagros emocionales, trae milagros al corazón de cada familia. Y no solo como padres o madres, Dios quiere tratarnos también como hijos de nuestros padres. Yo sé que Dios trae hoy una libertad, una respuesta, una claridad a asuntos que quizás han estado ahí por mucho tiempo. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Usted sabe que culturalmente Jacob pues tenía 4 esposas. La Biblia nunca dice que esto fue fácil. De hecho, vamos a ver lo que sucede. 4 suegras, ahí está. 4 suegros. ¿Se imaginan esos cumpleaños? ¡Ay, no! Ok, bueno, sigamos. Entonces, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes de ellos. Versículo 3. Esto es muy fuerte. Y amaba a Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos. Yo he estado en conferencias para padres, en escuela para padres, y cuando yo pregunto, ¿hay un hijo favorito en la familia? ¿Qué me responden los papás? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Versículo 4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Déjeme ahí el versículo. Vamos viendo. Algo pasa cuando uno de los hijos se siente en desventaja. Es una realidad. Y los padres no sabemos calcular lo que eso va a traer a la vida de los hijos o de los hermanos. Sí, creo que a veces padre o madre puede sentir ciertas afinidades e inclinaciones para un hijo, pero ¿sabes qué? Todos nuestros hijos necesitan sentirse amados, reconocidos, que no tienen que estar peleando un lugar que no les pertenece. Los hijos debieran ser amados por naturaleza, tanto como Dios te ama a ti y a mí. Quiero que me sean honestos. ¿Cuántos se han sentido, sin pena ni vergüenza, como que son algo favoritos de Dios? Levanten la mano. ¿Sí o no? Como que Dios lo trata a uno como muy bien y a uno le da pena con el de la par de... Mejor no le cuento porque vieras a mí cómo me trata el Señor. Es que esto es... Si yo digo, Señor, por favor quítame la lluvia, no ha entrado la ropa. En Guatemala la secamos al sol y se quita la lluvia. Y sabe que yo pienso que el Señor la quitó por mí.
y que esa nube se vino porque yo dije al Señor. Cierto que Dios tiene esa capacidad de hacernos sentir amados, amados, y de Él podemos aprender a hacer sentir amados a nuestros hijos. Y quiero que pienses también en tu infancia, no solo en tus hijos, en cómo te sentías tú en función de tus hermanos. Saben que yo no viví con mis padres, yo viví con mis abuelos. Mi hermano y yo vivimos con mis abuelos, y yo amo mucho a mi hermano porque creo que él me amó primero. Y les voy a explicar por qué. Mis abuelitos tenían estas costumbres, porque muchos de nuestros fallos es por costumbre, porque lo vemos en algún lado. Y yo era una niña muy bien portada porque necesitaba mucho amor. Y lo que yo aprendí fue que si yo era obediente me iban a amar. Luego Dios me cambió esa enseñanza y me dijo: primero yo te amo, luego eres obediente. Porque tu obediencia no me compra a mí el amor, es que yo te amo y mi amor te transforma y entonces eres obediente. No tienes que ser una buena hija para ser amada, es que eres amada, por lo tanto tu corazón es transformado. Pero a veces criamos a nuestros hijos como: si te portas bien, entonces sí; si no te portas bien, entonces no. No en cuanto a la consecuencia natural, sino en cuanto al rechazo, al retiro del amor. Y Dios jamás ha hecho eso. Entonces mis abuelitos de repente le decían a mi hermano: mira a tu hermana, usted nunca va a hacer eso. Yo, mira a tu prima, mira tan bien portada, tan buenas notas. Yo digo, yo no sé cómo mi hermano no me metió en un pozo, me mandó a Egipto, ya sabe. Yo no entiendo. Mire, yo sé que yo me portaba bien, pero a veces hacía travesuras. Y de repente llegaban, y si yo decía: ¿fue Josué?, mi mamá ni preguntaba: ¿fue Josué? Y yo calladita, y era yo. Y mi hermano me siguió amando a pesar de eso. Pero los hermanos de José no. O sea, yo tuve un mejor hermano que los de José. No sé si cacharon ya. Que Dios lo bendiga donde esté. Bueno, vamos al versículo 7. El asunto es que José fue bendecido con unos sueños y dice, vamos a leer del 7 al 11. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Mire, cuando usted tiene problemas con sus hermanos, usted no les dice: te voy a contar el sueño. Yo crecía. Y tú bajabas. Eso va a traer problemas. Imagínese la situación familiar que se está cocinando ahí adentro. Sigamos adelante. El asunto es que aparte el papá usaba a José. Anda, ve si tus hermanos están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Usted se imagina eso? Y dice la Biblia que, por ejemplo, los hermanos le decían al papá: vamos a estar en Siquem, y los encontraban en Dotam. Entonces le quiero decir a los hijos que están aquí: ¿tenía Jacob alguna razón real para considerar más a José que a sus hermanos? Sí. Obedecía. Si decía que iba a Siquem, iba a Siquem. Si decía que iba a Dotam, iba a Dotam. ¿Saben que a veces la envidia o los problemas entre hermanos tiene que ver con mi falta de reconocer mis propias faltas, incluso contra mis padres? Estamos acostumbrados a reclamar nuestro lugar y nuestro derecho, pero como hijos, ¿qué es lo que nos falta?
Cuando yo veo esta familia, veo, claro, un problema que se está cocinando terriblemente, pero también veo 11 hermanos que no están dispuestos a reconocer que obran mal y solo a señalar al que obra bien. Y yo sé que en esta historia hay muchos de errores humanos que tú y yo podemos conocer en algún lugar, cometer en algún momento y en cualquier lugar. Vamos al versículo 18. El papá lo manda a ver si sus hermanos estaban bien y a que les trajera noticias de él, y dice: cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo, y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Esto pasa de un día para otro, pero no lo que había en el corazón. Esto se venía maquinando en el corazón de hijos que se sienten en desventaja, de un padre que quizás no mira más allá de un solo hijo. Y yo sé que la túnica tenía un significado y sabemos todos que aquí había un plan de Dios. Sin embargo, cuando tú tienes 12 hijos y llevas un solo regalo, algo va a suceder. Pero ¿por qué habría llevarle Jacob regalos a los que no lo merecían? De la historia, ¿con quién te identificas? Y piensa bien la respuesta. Porque si yo soy honesta, yo no soy José. Hashtag, yo no soy José. ¿No nos parecemos de pronto un poco más a los otros? O al papá ocupado que llega con un solo regalo a una casa en donde se está cocinando algo tan terrible como pensar en quitarle la vida a mi hermano. Versículo 21, vamos a conocer a un hijo, pero Rubén, diga Rubén. Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Siempre hay alguien en la familia que sabe en su corazón que algo no es correcto, pero no tiene el valor para decirlo claramente. Entonces lo maquilla. ¿Saben cómo se parece esto? Como a un testigo de bullying. Rubén sabía que no era correcto. Algo en su corazón le decía: ¿cómo vamos a matar a José? Pero en lugar de decirle a sus hermanos, ya era el mayor, en lugar de decirle a sus hermanos: yo sé que estamos heridos, yo sé que nos hemos sentido rechazados y traicionados, pero no podemos hacer esto. Entonces dice: ¿saben qué? No nos ensuciemos las manos, metámoslo en el pozo. ¿Cuántas veces, por no tener un problema familiar, por no ser considerado un traidor, traicionamos al único fiel? Nos ha faltado carácter, aún dentro de la familia. Uno que diga: hermanos, eso no es correcto. Y aunque no te juzgo, no voy a participar. Ha faltado uno en la familia que diga: esposa, esposo, eso no es correcto. No puedo participar. ¿Está fuerte o no? Rubén sabía lo que estaba pasando. Cedemos a la presión familiar para no ser tildados de traidores. Nos falta carácter para hacer lo correcto. Sigamos adelante. Vamos al versículo 25. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá, aparece otro hermano, Judá dijo a sus hermanos:
¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vendámoslo. Porque siempre hay un negociante en la familia, ¿no? Alguien que aprovecha toda oportunidad para hacer un buen negocio. Uno dijo, no lo matemos, pero nos falta carácter. Luego viene Judá y cuando pensamos como Judá, la pregunta que me hago en mi cabeza es, ¿qué gano yo aquí? En reuniones familiares, frente a toma de decisiones, en asuntos de la familia, si la primera pregunta es, ¿qué gano yo aquí? ¿Cómo podemos sacar un beneficio para que todos quedemos más o menos bien? Entonces, yo me estoy comportando como Judá. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Vamos a seguir, versículo 29. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo y entonces rasgó sus vestidos. 31. Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Óigame, esto está peor que estas películas. O sea, imagínese usted hacer vivir a nuestros padres dolores innecesarios, pérdidas innecesarias, perder la sensibilidad frente al hombre cuya semilla usó Dios para darme la vida. Y no piense en sus hijos, piense en su padre. ¿Qué había pasado en esa familia? Examínalo para ver si es tu hijo. ¿Cuántas veces habremos hecho algo semejante, haciendo pasar a nuestros padres tristezas que no tenían por qué pasar? Versículo 34. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Como familias no podemos conformarnos o resignarnos a vivir de apariencia, de amor aparente, de consuelo aparente, de reconciliación aparente, porque todo lo que es apariencia se va a caer en algún momento. Hijos engañados y mintiendo, padres viviendo pérdidas y duelos innecesarios. Y te voy a decir algo, ninguno en nosotros está llamado a ser en su familia ni juez ni salvador. Ya hay un juez justo y ya hay un salvador que resolverá en medio de nuestras pequeñas comunidades llamadas familias y en nuestra familia espiritual lo que haya que resolver. No es necesario que seamos vengadores, porque eso corrompe el corazón y el alma. Solo hay un juez, solo hay un salvador y no soy yo. Necesitamos hijos leales, padres leales, sinceros, honestos, viviendo en la fragilidad y la vulnerabilidad humana. Nos vamos a equivocar, pero ¿saben qué? Necesitamos responder por nuestra familia. Ponte en el lugar de José. ¿Cómo estaría en este momento su corazón? Mira, piensa en el corazón de Rubén y qué pensaría cada noche. Piensa en el corazón de Judá y todos los demás hermanos y piensa en ese padre. Ahora, ¿qué pasaba alrededor? Nada. Esto se vive
Silencio. Secretos familiares que el vecino, don Jacob, bueno, ¿cómo está? Bien, ¿cómo sigue de su duelo? Ahí voy, mire, poco a poco. Pero alrededor nadie sabía lo que en esa familia estaba pasando. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Bueno, pasa lo que pasa la vida y la vida sigue. Y te voy a hacer un paréntesis aquí porque regularmente cuando hablamos de esta historia hablamos mucho de José. Tú sabes qué pasaba con José. José en primer lugar era el agraviado, ¿sí o no? Pero el Señor estaba con él. Porque el Señor estaba con él. Y dice la Biblia que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. No porque le hicieron daño, porque José era fiel. O sea, Dios no nos debe nada cuando nos hacen daño. ¿Me explico? Es que Dios estaba con José porque Dios es bueno y José era fiel con Dios y su padre. Estuvo en la casa de Potifar como esclavo. Con el asunto de la mujer de Potifar, no sé si se enteraron, todo el pueblo lo supo. Se lo llevaron a obrar bien a la cárcel. Oigan, vean esto, traten de salirse de la historia. Quien obró bien está en apuros. Quien obró mal, como que todo está bien. Y puede pasar. Con la señora de Potifar, luego a la cárcel, luego con el copero y el panadero. Le revela los sueños al copero y al panadero y el copero se olvida de él. Después de obrar bien. Y encima era el agraviado. Este hombre tenía todas las razones para decir: yo me voy de esta iglesia. Esto ya no me está funcionando. Yo no hago nada, mis hermanos vienen, ahora están ellos, me quedo sin padre, hago lo correcto, me mandan a la cárcel. Le digo el sueño, el hombre se olvida a mí. ¿Sabe cómo es cuando le dicen: ore por mí? Claro que sí, yo oro. Coperos. A veces somos, ¿cierto? Al rato nos recordamos. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él y él prosperaba. Entonces, ¿qué es la prosperidad? Que Dios esté contigo. Eso es la prosperidad, que Dios esté contigo, independientemente de las adversidades, independientemente de las traiciones alrededor, independientemente de lo duro de la vida. Prosperidad es que Dios esté contigo y no importa el tamaño del negocio o de tu trabajo, sea de esclavo o de dueño, el asunto prospera, porque la Biblia dice que la casa de Potifar era prosperada por José. Potifar era rico, pero no próspero. Aparte tenía una esposa que no lo amaba. Eso no puede ser prosperidad. Prosperidad es que Dios esté contigo. Mientras tanto, ¿qué pasaba con este hombre? Bueno, les voy a decir el asunto. Ustedes conocen la historia. Llega a 2 años después. Dios mío, es que nosotros queremos que Dios actúe así y a veces hay procesos, porque escucha, son los procesos los que transforman nuestro corazón, no los sucesos. No son las heridas, es lo que haces después. No es la traición que alguien te hizo, es tu respuesta delante de Dios frente a eso. El pecado siempre es vertical contra Dios y después horizontal. Los hermanos primero pecaron contra Dios, luego contra José. Y cuando tú y yo pecamos es igual. Primero peco contra Dios, luego contra mi prójimo. Es así. 2 años después, estaba en la cárcel. 2 años después, más de 700 y pico de días, creyendo que Dios era fiel, sin victimizarse de la situación familiar terrible que había vivido. Oigan, por estas cosas hoy la gente lleva años de terapia. ¿Sí o no? Por menos. Por menos. Y los hermanos y los padres seguimos haciendo cosas similares y de pronto nos seguimos vendiendo y echándonos al pozo y pensando: ojalá algo malo te pase. Algo sobre la envidia.
El envidioso no quiere lo que tú tienes. Con que tú lo pierdas suficiente. Destruyeron la túnica de colores. Era suficiente para ellos que José ya no la tuviera. A veces en la familia se mete un espíritu tan egoísta que prefiero que nadie prospere en lugar de que uno solo lo haga. Esa es la razón de la envidia. La envidia es falta de fe. La envidia es dudar del carácter bueno de Dios. La envidia es creer que Dios tiene una porción solo para alguien más, pero no tiene una para mí. Entonces yo quiero esa. La envidia toca mi profundo egocentrismo. No quiero lo que Dios tiene para mí, yo quiero eso. Esa es la envidia, la falta de fe. Entonces, 2 años después, Faraón tuvo el sueño de las 7 vacas, de las vacas flacas y las vacas gordas. Y el copero se acordó. Ahora, ¿qué pasó con José? Vamos rápidamente al capítulo 41. Y vamos a ir al versículo 50 y 52. Esto tiene unos matices muy interesantes. ¿Qué pasó con José? Bueno, ¿saben qué? José tenía lo mejor. José tenía al Señor. Nunca le des más importancia a los sucesos. Nunca le des más importancia a las heridas. Nunca le des más importancia a las otras relaciones. Todos tenemos heridas. Rechazo, abandono, traición, abuso, humillación, injusticia. Y Jesús las vivió todas. Rechazo, abandono, traición, humillación, abuso e injusticia. Todas. ¿No te parece sospechoso que Jesús en su estadía humana viviera todo lo que tú y yo podríamos vivir en cuanto a las heridas del alma? Yo te quiero decir algo hoy. Esas no son las heridas más importantes de tu vida. Hubo un tiempo en que estaba muy clara cuál fue la herida que marcó mi vida. Y te la voy a compartir. La herida que en algún momento marcó mi vida fue el abandono. Yo no crecí con mis padres. Pero Dios habló conmigo. Y un día Dios me dijo a través de otra persona, yo estaba teniendo esta niña que está hoy conmigo acá. Tenía mucho dolor físico y en mi corazón porque al convertirme en madre, mi historia se removió dentro de mí. Y llega alguien a visitarme y me dijo, yo ni siquiera quería recibir a la visita, no estaba de humor. Pero mi esposo me dijo, recibíla, viene de lejos. Y usted sabe cómo somos los hombres de buenos, bondadosos. ¿Ah? Recibíla. Aparte me dijo, trae un regalo para la bebé. Yo pase adelante. Algo, Judá, ¿qué ganamos con esto? Y me dice, ay, qué bueno que te va bien, ¿verdad, mi hija? Yo sí. Porque mira, Dios tan bueno contigo. ¿Cómo fue que te escucha? ¿Cómo fue que te quitó de allá con tus papás y te trajo con tus abuelitos para guardarte? Repítame lo último. ¿Cómo fue que te quitó de allá con tus papás y te trajo con tus abuelitos para guardarte? Dios me explicó una parte de mi historia. Fue como que le dijera a mi alma, nada de abandono, yo te quité. Y tal vez hay cosas que has considerado pérdida, como José pudo haber considerado, que Dios dice, no. Yo sé que eso así fue, pero no, mi mano estuvo ahí siempre. Nadie te abandonó, yo te quité. Yo sé de qué te libré, yo sé de qué te guardé, yo sé. Dios sabe, Dios sabe. Así que a José le pasó igual. Leamos en el 50 al 52.
¿Qué pasó con José? José trabajó. José no nos dice el texto bíblico que estaba rumiando contra sus hermanos. No dudo que haya pensado una y otra vez en lo sucedido. Seguramente extrañaba terriblemente a su padre y a su hermano Benjamín y a todos los demás. Y dice el verso 50, y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso nombre Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Independientemente de cualquier cosa, José siguió adelante, y aquí podríamos terminar diciendo: pero Dios estuvo con él y tuvo otra familia y sus hijos eran felices y su esposa. Pero no, porque eso no era su sueño. José tuvo un sueño con su familia. En el sueño de José estaban sus hermanos, ¿recuerdan? Y Dios habría de cumplir aquel sueño. Que tengas éxito no quiere decir que Dios haya acabado contigo. Viene más, viene más. Porque Dios siempre resuelve las cosas que se quedan pendientes en medio de su pueblo. Los asuntos no se resuelven porque tengan éxito. Los milagros se resuelven aquí, en cómo Dios va tratando con nuestro corazón, en cómo Dios va transformando y, escucha, resignificando la historia, hablando con cada uno. Dios hablaba con Jacob, Dios hablaba con Rubén, Dios hablaba con Judá, Dios hablaba con Simeón, Dios hablaba con José. Dios estaba con todos. Dios no nos separa en agraviados y los que agravian. Gracias a Dios, delante de Dios todos somos iguales. Gracia para todos, porque pecadores todos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y si empezamos a vernos en esa igualdad, quizá podemos ser un poco más compasivos y comprensivos con aquella que te dio a luz, con tu padre, independientemente que no hayas vivido con él como a mí me tocó, o que ni siquiera conozcas su nombre. Dios trabaja en el corazón. Viene Dios y manda una gran hambruna. Vamos al capítulo 42. Dios viene y manda una gran hambruna porque Él así lo tenía designado. Y mire lo que pasó acá. Aquí usted empieza a ver cómo Dios empieza a restaurar a esta familia. Vámonos al versículo 7. Ellos llegan, ustedes conocen la historia. Aquí quiero que vayamos a ver algunas cosas. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. Así como cuando mira usted en el súper y usted pasa como que, ¿verdad? Y les habló duramente. ¿Quién podría juzgarlo? Ay, si se mira como que no sé qué habría hecho yo. Algo así como, no sé si han visto una túnica de colores. Así, en el camino no la encontraron. Algo así creo. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido. Mire qué interesante, no de las heridas, no de lo que le hicieron necesariamente. Dice que lo que José recordó fue los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y luego usted sabe que los hermanos le dicen no, y él empieza con un juego aquí con ellos a negociar entre que sí los quiero, no los quiero, te perdono, no te perdono. Pero quiero que vayamos al versículo 22 rápidamente. Versículo 21 vamos a leer. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Querido hermano, tú no puedes ver la angustia de tu hermano y no condolerte.
independientemente de cualquier cosa. Pero Dios estaba obrando en los corazones de aquellos que agraviaron a José. 22. Y Rubén respondió, miren, aquí aparece otra vez Rubén. No os dije yo, no pequéis. Rubén, cállate. No os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis. No, Rubén, no fuiste categórico. Fuiste endeble y tibio. Eso fue lo que pasó. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, vamos 24, y se apartó José de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Hay algo que siempre va a ser así, independientemente de la historia. Tú quieres amar a los tuyos. ¿Saben por qué la gente tiene tantos problemas con el amor? Porque se enfoca en ser amado en lugar de amar. Tú tienes la misma necesidad en tu corazón de amar que de ser amado. Todos necesitamos amar a nuestros hermanos, necesitamos amar a nuestra madre, a nuestro padre, necesitamos amar a los abuelos. Es que necesitamos amar, es una necesidad del corazón. Pero el diablo nos ha vuelto egocéntricos y nos dice y nos creemos que solo necesitamos ser amados. Oye, tú nunca has tenido problemas por amar. Has tenido problemas porque crees que no eres amado lo suficiente, como los hermanos de José, igual que yo. Muy bien, vamos al versículo 37 de ese mismo lugar. Vamos al 36. Ellos regresan y necesitan hacer algo. Y dice, y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José ya no existe. Simeón ya no existe porque José se quedó con él. Y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén, repite fuerte, entonces Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Quisiera que alguien me acompañara al piano, por favor. ¿Qué está pasando aquí con este corazón? Está pasando que el mismo Rubén, que no era categórico, el mismo Rubén endeble, que sabía que no era correcto, pero no se animaba a decir eso no es correcto, ahora está aprendiendo a responder por su hermano. Ahora se está poniendo frente a su padre y le dice, no, yo te doy a ti a mis hijos. No te preocupes, papá. Restitución. Todos tenemos un tiempo para restituir lo que un día obramos mal. Todos tenemos un tiempo y una oportunidad para empezar de nuevo. Todos tenemos un tiempo para hacer lo que es correcto delante de Dios. Lo que te quiero decir es que no solo José estaba siendo transformado, Rubén también había sido transformado. Por supuesto, Jacob no quiere que eso suceda. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con sus hijos. Vamos al capítulo 43, versículos 1 y 2. Dice que el hambre iba agravándose en la tierra y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que había traído de Egipto, su padre les dijo, volved allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá respondió, Judá. ¿Se recuerdan cuál era Judá? ¿Qué ganamos aquí? ¿A quién le va a quedar este terreno? ¿Qué va a pasar con la herencia? Pero el corazón de Judá también había sido transformado. Aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Y en el versículo 8, Judá le dice a su papá, envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Escucha este versículo 9, yo me haré responsable de él. Dios ha estado obrando en todos, no solo en la vida de José. Está cambiando hermanos que traicionan por hermanos que responden por el otro. ¿Sabes qué es lo primero que hace el amor? Responde. Me recuerdo cuando leí la historia del anillo de compromiso. Dice que cuando un hombre le daba un anillo de compromiso a una mujer, quería decir, yo respondo por ti. Yo respondo hoy y responderé por ti. No hay amor sin responsabilidad, no hay amor sin trabajo, no hay amor sin cuidado, no hay amor sin respuesta. ¿Ustedes ven que Dios no olvida a quienes se equivocan?
está transformando a este hombre interesado en un hombre que le dice a su padre: yo te respondo por mi hermano, yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. ¿Y saben de quién hablaba? ¿A quién no quería soltar Jacob? A Benjamín. ¿Saben quién era Benjamín? El nuevo favorito. ¿Y saben qué estaba pasando en ese corazón? Que ya no envidiaba al nuevo favorito. Algo había pasado aquí adentro, porque todos nosotros debemos tener el amor y la humildad de poder alegrarnos cuando un hermano mío tiene túnica de colores y prometer: no te voy a tirar a un pozo, me voy a alegrar contigo, te voy a bendecir. Voy a bendecir a Dios cuando te bendiga, hermano, primo, abuela, mamá, papá. Pero ven, estos son los corazones transformados que a veces pasamos por alto en la Biblia. Este hombre dice: yo te lo vuelvo a traer. Él ya no está pensando en el dinero, en la herencia o en quién es el favorito más. Estaba condolido por el dolor de su padre, porque Dios había trabajado el arrepentimiento por lo que había hecho con su hermano, y ahora su hermano pequeño estaba en aflicción. Es impresionante esto. Vamos al 27:30. Ustedes conocen la historia, se encuentran ellos. Imagínense este momento. José ahí, sus hermanos sin saber nada, y viene José y les dice: ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está vuestro anciano padre, de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Todos tenemos anhelo de familia. Todos extrañamos a alguien. Y ellos dijeron: tu siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te imparta favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró ahí. Cómo me gusta la Biblia, porque es un libro donde los hombres lloran. Versículo, vamos a seguir. ¿Cómo está tu padre? Muy bien. 44. Esto ya va a terminar, y termina de una manera hermosa. Capítulo 44. Ustedes saben que les pone una trampa, y al final José ya no puede callar más, porque los milagros en el corazón de esta familia ya habían ocurrido. Ya alguien había dicho: yo tomaré su lugar, yo ya no siento celos del favorito, guardemos la vida de Benjamín, hermano de la misma mamá. Ya algo había pasado en esos corazones. Así que les revela: yo soy José. Y vamos a ir de una vez al 45. Me gusta mucho esto porque les pasó un poquito como a mí, como a ti te puede estar pasando ahora. Dios explica algo de la historia familiar. Y escuchen a este agraviado hablar cuando se presenta delante de sus hermanos. 45:4. Y dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios, no ustedes. Me envió Dios
delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Dios me envió. O sea, en medio de esta tragedia, de estos errores humanos, de estas heridas familiares, podemos ver la mano de Dios orquestando la historia y favoreciendo a todos, buscando la salvación de todos. Dios no nos separa en agraviados y los que agravian. Dios tiene gracia para todos. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de la tierra, porque mi sueño era con ustedes. No era tener mi propio negocio, ni mi propia familia, ni mis propios hijos. No era huir de nuestra historia familiar terrible para que la mía fuera una mejor familia que la que yo un día tuve. No, así no es el Evangelio. Y el perdón opera de esta forma. Tú no traicionas al que te traicionó, no rechazas al que te rechazó, no abandonas al que te abandonó, no resistes bendecir al que no te bendijo. Eso es el Evangelio, y así se sana nuestra historia y así se sanan nuestras familias. No vencemos el mal con el mal, vencemos el mal con el bien. Esa es la forma de sanar las heridas familiares. Yo te voy a decir algo, no importa lo que haya pasado, hay algo ahí que Dios obró. De tal manera que tú puedes decir, no, tú no tenías la autoridad sobre mi destino, esa autoridad siempre la ha tenido Dios. Así que yo puedo soltar todo aquello porque yo entiendo que Dios ha estado conmigo y contigo. Y que mi destino no lo decide mi familia, mi destino lo decide Dios. Yo no soy mi familia, pero de aquí es de donde vengo. Y ¿saben qué? Yo los amo y yo los quiero amar. Y mi corazón también quiere amarlos, no solo ser amado por ellos. Milagros en el corazón, me puedo alegrar con otros. Milagros en el corazón, reconocer el señorío de Dios en medio de nuestra familia. Yo te voy a decir algo, el gran enemigo de la familia es el pecado. Pero el pecado es tan terrible que Jesús tuvo que bajar y vencerlo. Pero Jesús lo venció. Pero tenemos acceso al Padre, hay gracia. Independientemente de las historias, hay gracia. Porque solo Jesús transforma las vidas. Ahora, vamos al 49 y aquí sí termina todo. Génesis 49, porque hasta el momento solo hemos visto qué pasó con los hijos. Pero ahora vamos a ver qué pasa con los padres, con el Padre. El capítulo 49 dice: profecía de Israel, que es Jacob, acerca de sus hijos. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os acontecerá. Vamos al versículo 28 y 29. El tema familiar no solo lo resuelven los hijos, el tema familiar lo resuelven los padres. Versículo 28. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Déjame ahí el versículo. Esta historia termina con un papá. Empezó con un papá que tenía ojos solo para un hijo, pero ahora tiene ojos para todos. Dios trabaja con todos, porque los padres nos equivocamos.
Y los hijos nos equivocamos, pero a ambos Dios nos llena de gracia y de favor. Ven esta historia. Un padre de pronto sesgado por el bien portado. Tal vez hasta se le parecía más. Le recordaba a la mujer amada. Pero Dios transforma el corazón de este padre. Y cada uno tenía una bendición que le correspondía. Tú no puedes anhelar la bendición de otro porque no te corresponde. Pero la bendición no era solo de Jacob, no era solo de José. La túnica sí. ¿Por qué? Porque a Dios le place, porque Él así lo quería y porque lo iba a usar para bendición de aquella familia. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Y yo quiero pedirte que si vienes con tu familia, te puedas reunir ahí con ellos y tomados de las manos. Me gustaría orar por ti. Espíritu Santo, empieza a hablar con cada familia. Y muévete tú en el corazón de cada uno, tanto de los padres como de los hijos, como de las esposas, como de los esposos, de los abuelos, de los tíos, de los primos. Gracias porque tienes gracia para todos nosotros, Señor, y porque transformas los corazones de todos. Tú nos enseñas a ser familia. Tú nos has hecho familia tuya. Nos enseñaste a llamarte Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga y pase en medio de esta línea generacional. Que tú vengas y obres milagros en el corazón, en las heridas, en la rencilla, en los recuerdos. Espíritu Santo, toca el corazón de los hijos. Regresa nuestro corazón hacia nuestros padres. Resuelve en nuestro corazón cualquier pendiente. Espíritu Santo, toca el corazón de los padres y de las madres. Que el corazón vuelva hacia sus hijos. Si tu corazón no está con tus hijos, ¿con quién está? Si tu corazón no está con tus padres, ¿con quién está? Estamos viendo, Señor, la gracia para la familia. Estamos clamando, Señor, la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias porque en la Biblia hay familias como las nuestras, en donde podemos ver la debilidad del ser humano, pero la fidelidad de Dios con su pueblo. La fidelidad para sanar, la fidelidad para restituir, la fidelidad para cambiar el destino. Nada determina tu destino sino lo que Dios haga contigo. No le des más autoridad a tu historia o a las heridas. Dale la autoridad a Dios, que tiene la última palabra, que obra, que es bueno, que es fiel.